Señoras y señores, vamos a opinar de la quinta carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2025 en Arabia Saudita, carrera que ganó Oscar Piastri, seguido de Max Verstappen y completando el podio Charles Leclerc. Esperemos que este video salga a la luz en YouTube. Se habían grabado videos anteriores que voy a ver si los voy a ir subiendo a lo largo de la temporada del año en medida de que sea necesario. Opinamos sobre algunos grandes premios anteriores y opinamos sobre la pretemporada, algo que todavía no se ha podido subir del todo a YouTube, pero que vamos a ver cómo lo podemos hacer para tener ese contenido, aunque sea un poco antiguo y aunque sea un poco obsoleto, que hay información bastante valiosa de lo que ha sido mi opinión antes de empezar la temporada y de algunas carreras que se han visto, por ejemplo, opinando de la carrera de China, opinando de la carrera de Australia y opinando de algunas otras cosas más. Vamos a opinar de este gran premio puntualmente. Tengo aquí lo que fueron las imágenes de ese gran premio, lo que fue el top 10, que terminó siendo un cuarto puesto para Lando Norris, quinto puesto Russell, sexto Kimi Antonelli, Lewis Hamilton, séptimo lugar, donde no da muy buenas sensaciones. Vamos a hablar de Hamilton, que este canal se enfoca un poco más en Ferrari, hace un poco más de énfasis en Ferrari, y Carlos Sainz completando el top 8 y completando los puntos Alexander Albon y un Isaac Hadjar, que para mí está teniendo muy buenas actuaciones. También vamos a dedicarle algo de tiempo para hablar de él. Vamos a opinar muy rápido de lo que fue el top 10, empezando de abajo hacia arriba con Isaac Hadjar. Para mí, piloto que está haciendo una muy buena temporada hasta el momento, está mostrando buenas actuaciones, está superando a Liam Lawson. En su momento le dio mucha guerra a Yuki Tsunoda, pero estuvo en un nivel bastante parejo a lo que era el piloto nipón, así que para mí está haciendo una temporada muy buena, entrando en Q3, entrando en puntos en varias carreras, algo que es para destacar de un piloto que está haciendo su primer año en la máxima categoría. Para mí no es algo menor. Alexander Albon y Carlos Sainz, voy a hablar de los dos en conjunto porque Williams ha tenido un buen fin de semana acá, una pista que tiene una característica de ser de alta velocidad, algo que yo creo que favoreció a algunos equipos. También vamos a hablar de cómo favoreció la característica de ese circuito Ferrari, que yo creo que estuvo bastante bien, pero puntualmente yo creo que Williams tuvo un buen fin de semana dentro de todo, teniendo buenas actuaciones en ambos pilotos, y un Carlos Sainz de que poco a poco va escalando, poco a poco va teniendo un poco más de rendimiento, va teniendo mejores actuaciones que Alexander Albon o como las anteriores carreras, pero creo que va construyendo y va de menos a más, algo que es de esperarse. Ya Carlos Sainz lo ha visto cómo actúa en Ferrari, yo creo que no va a ser la excepción en este caso en Williams. Un Lewis Hamilton que sinceramente se está viendo bastante perdido, sobre todo si ponemos la vara en comparación con lo que es Charles Leclerc, un Charles Leclerc que en esta carrera y en anteriores ha terminado por delante de su compañero de equipo y que ha tenido un mejor rendimiento en la Ferrari SF25. Todavía no se encuentra el Hamilton que Fred Vasseur y que Ferrari y que los tifosi esperamos también para ver en esta temporada de Fórmula 1. Yo creo, y es una de las opiniones que di en los videos anteriores, yo creo que Lewis Hamilton por allá mitad de temporada va a encontrar el auto y va a tener mejores rendimientos. Incluso yo creo que va a estar algunas carreras, como lo vimos en alguna etapa ya en China, mejor que Charles Leclerc. El tema es que en circuitos callejeros donde necesitas mucha confianza, se va a ver y se va a notar la diferencia de un piloto a otro. Si no confías en el auto en un circuito callejero donde tiene la pared a 10 centímetros, 30 centímetros de tu auto, yo creo que es muy difícil encontrar un punto de rendimiento máximo. Es muy difícil encontrar límites cuando no hay confianza. Yo creo que eso es lo que pasó con Lewis Hamilton en esta ocasión. Yo creo que la temporada de Kimi Antonelli, que lo vimos en un sexto lugar, está siendo muy buena. De hecho, en algún punto de la carrera, lo voy a mostrar más adelante, pero en algún punto de la carrera daba la sensación de que Kimi Antonelli lo iba a sobrepasar a Charles Leclerc cuando estaban peleando en esas posiciones. Al final, vamos a hablar obviamente ahorita de Ferrari, específicamente de la carrera de Charles Leclerc, que fue una muy buena carrera, sobre todo pensando en que los Mercedes venían teniendo fin de semana muy sólidos. De hecho, tanto Russell como Kimi Antonelli habían sido huesos duros de roer, específicamente George Russell para las Ferrari, autos que tenían una característica de que traccionan muy bien. Esta no es quizás el mejor circuito para destacar esa característica de tracción, y yo creo que esa es una de las razones por las cuales Mercedes no estuvo tan fuerte como si lo estuvo en fin de semanas anteriores, en circuitos donde la tracción sí era un punto a tener muy en cuenta en el circuito. No era el caso de Arabia Saudita. Aún así, yo creo que fue una buena carrera Kimi, teniendo en cuenta que creo que es su segunda vez que pisa el circuito de Arabia Saudita. Creo que ya lo había hecho en Fórmula 2, pero aún así hacerlo en Fórmula 1 hay que ponerse y hay que manejarlo, así que yo creo que fue bastante bueno. Del lado de Russell, un poco más de lo que fue Kimi Antonelli y lo que fue Mercedes este fin de semana, yo no diría que dieron un paso atrás, simplemente yo creo que las características del Mercedes, un auto que para mí es la segunda fuerza en esta grilla de equipos de constructores, para mí es simplemente una cuestión de que el circuito no favorecía las virtudes que tiene este Mercedes de 2025. Yo creo que eso simplemente se tradujo en un Russell y en un Antonelli que no pudieron seguir el ritmo
quienes quedaron más adelante de ellos. Y al final Lando Norris fue un fin de semana que se esperaba un poquito más de Lando Norris. Yo creo que él se quitó un poco de la presión con esas declaraciones de que estaba cambiando su estilo de manejo, adaptándose al auto, y creo que se quitó un poco de presión, pero al mismo tiempo no le jugó muy bien porque en la Q3 había tenido un despiste. Vamos a verlo más adelante, pero bueno, yo creo que un Lando Norris que ya se está viendo superado por Oscar Piastri. De hecho, hay un dato muy interesante y es que Oscar Piastri lleva la misma cantidad de victorias que Lando Norris. Estamos hablando de que Oscar Piastri inició a pilotar en McLaren, si mal no recuerdo, 2023, y un Lando Norris que ya viene desde 2019 en el equipo. Para mí son cuestiones que ya te indican un poco quién es el piloto número uno y quién es el piloto número dos. Todavía no es que esté definido, pero te van indicando, te van dando una tendencia de quién es el piloto que se está adaptando mejor a este McLaren. Yo no estoy diciendo que Piastri sea mejor piloto que Norris, todavía no podemos llegar a esa conclusión, aunque mucha gente lo piensa y con buena razón. Para mi gusto personal, Oscar Piastri es de esos pilotos que hay que tenerle cuidado porque es un piloto muy sobrio, es un piloto muy frío. De hecho, se lo compara mucho con Kimi Raikkonen, y vamos a hablarle un poco de lo que fue Oscar Piastri también. Aprovechando ahorita ya que llegamos al top 3, creo que Oscar Piastri está demostrando ser el piloto número uno de McLaren, o por lo menos intención de ser el piloto número uno de McLaren, por lo menos a esa altura de la temporada. Hay que ver si lo que dice Norris es verdad, que tiene que darle tiempo para su adaptación y mirar si cuando llegue su adaptación puede aspirar a ser el piloto número uno de. Para mí, hasta el momento, Lando Norris está siendo un poco superado por Oscar Piastri. Digo un poco porque tampoco vamos a exagerar. Yo creo que la diferencia no es muy amplia, simplemente que Oscar Piastri ha dado con el estilo de manejo de McLaren. Hay que ver si Piastri tuvo que adaptarse o no tuvo que adaptarse al McLaren, y hay que compararlo fin de semana tras fin de semana de carrera, cómo se va dando la situación ahí en McLaren. Pero yo creo, en definitivas cuentas, un equipo McLaren que le está dando, no voy a decir que una paliza a todos, porque en la práctica libre 3 se preveía una paliza de McLaren al resto, sobre todo de cara a la clasificación. Al final no terminó siendo como tal. De hecho, para mí las diferencias al final de la carrera no fueron tan grandes, y yo creo que eso es dentro de todo una buena noticia para la Fórmula 1. También creo que esta Fórmula 1, así como lo dijo Fred, va a ser una Fórmula 1 2025 donde la clasificación va a ser muy importante. Y también vamos a hablar ahorita, entrando ya a lo que fue la carrera, de ciertas maniobras que, bueno, que condicionaron algo que se venía repitiendo hasta el momento en las 4 anteriores carreras, que había sido el piloto que había hecho la pole position había ganado la carrera, algo que se rompió por fin este fin de semana, con una justa razón, y yo creo que bastante justa. Así que vamos a ver eso. En fin, para mí McLaren haciendo un temporadón, algo que yo creo que mantiene la línea de que McLaren está buscando, y que McLaren sigue haciendo lo que ellos pretenden. Les está saliendo muy bien y realmente no queda más que felicitarlo. Vamos a entrar a lo que fue la carrera, porque al inicio de la carrera empezamos con un poco de polémica, una maniobra entre Max Verstappen y Oscar Piastri que tuvo de qué hablar. Realmente para muchas personas le dan la razón a la FIA con la sanción que le ponen a Max Verstappen de 5 segundos de penalización. Ahí vemos en la imagen cómo llegan los dos autos a la par a la curva 1 del circuito, y cuando van a encarar la curva 2 a la dirección opuesta, Max Verstappen se va por la parte de afuera, llegan los autos emparejados al vértice, pero una maniobra que se le conoce ya de mucho tiempo a Max Verstappen, se mantiene afuera, estira la frenada y busca que ese sea su argumento para que no exista una penalización para lo que viene después en la siguiente maniobra, que es el corte de la curva 2, donde abandona la pista y gana una ventaja, porque después de eso sale de la curva 2 y sale por delante de Oscar Piastri manteniendo la pole position. Para mí una largada obviamente que fue muy inteligente y muy buena de Oscar Piastri, colocándole el carro a la par y jugando el juego que juega Max Verstappen, que normalmente estas maniobras Max Verstappen suele salir victorioso, y yo creo que esa es una de las cosas que más le admiré en esta carrera, particularmente a Oscar Piastri, que supo jugarle el juego de tú a tú a Max Verstappen y supo leer cuál iba a ser la situación al final. Entonces aquí vemos ya como Max Verstappen salía de la curva, salía por delante, que hubo un safety car porque Yuki Tsunoda abandonó y hubo un accidente, si mal no recuerdo, de algún Alpine, no recuerdo muy bien. Después de ese safety car, los comisarios le anuncian a Max Verstappen que tenía 5 segundos de penalización, cosa que también hay que decirlo es la penalización mínima que puede tener un piloto de Fórmula 1 actualmente, porque normalmente es 5 segundos, después son 10 segundos, después de esos 10 segundos vendría siendo un drive-thru, después sería ya un stop and go directamente. Realmente creo que sacó barata la sanción Max Verstappen, tampoco creo que era para colocarle 10 segundos de penalización, aunque si los comisarios lo hubieran hecho yo creo que nadie hubiera
hubiera hecho nada, porque es una maniobra que Max Verstappen la repite mucho, pero en fin, realmente la carrera para mí como tal no fue aburrida, no fue del todo lineal, tampoco creo que Bahrein fue un poco mejor en ese sentido, pero Arabia Saudita te da la oportunidad con 3 zonas de DRS para tener oportunidades de sobrepaso y también para tener el valle y venga con la recta opuesta y después la recta de meta donde se hacen la mayoría de los sobrepasos y donde ciertamente se deben hacer y no tienen respuesta. En la recta opuesta, antes de llegar a la última curva del circuito, tiene la opción de que el piloto te la devuelva, cosa que le pasó también a Lando Norris. Aquí vemos una imagen de Leclerc haciendo el sobrepaso a George Russell. Para mí, o por lo menos para los hinchas de Ferrari, no sé si lo comparten, pero a mí me parece que fue un sobrepaso bastante interesante porque Russell le tenía la medida a Leclerc desde hace varias carreras. Yo creo que Leclerc no lo había podido pasar en China, recuerdo, no lo pudo sobrepasar en Bahrein, cosa que lo privó de 2 chances de podio clarísimas para mí. Fue una noticia muy gratificante para los y que la Ferrari pudiera con el Mercedes de George Russell. Esperemos que en otros circuitos pueda darse también este tipo de sobrepasos, sobre todo si Ferrari sigue haciendo clasificaciones mal como lo viene haciendo últimamente. De todas maneras, yo creo que en circuitos donde la tracción sea más predominante, yo creo que va a ser difícil sobrepasar a los Mercedes y también donde haya circuitos donde las rectas no sean tan largas. Aquí una maniobra que para mí no me quedó tan clara, la entrada de pits de Lando Norris. Si vemos ahí, Lando Norris apunta a cortar la entrada, las 2 líneas blancas por donde debería ir por lo menos una rueda del McLaren. En esa foto como tal se ve que el McLaren está pisando con una de las ruedas la línea blanca. No sé, realmente no he visto de nuevo el video que tuvo esta entrada para juzgar una posible sanción que pudo tener Lando Norris. Yo creo que al final no hubiera hecho mucha diferencia, pero importante. Es decir, si puedes cortar la entrada de pits de esa forma, tienes una ventaja y ganas, porque en ese caso Lando Norris tuvo una ventaja de entrar rápido a los pits. Si lo hubiera hecho por la calle normal, por lo menos un poco más forzándose a estar dentro de las 2 líneas blancas, no hubiera tenido tantas ventajas como las tuvo. Al final hubo una investigación de Lando Norris, pero fue en la salida de pits, por tocar, rozar un poco la línea blanca que hay en la salida de pits, algo que no está permitido. No está permitido realmente cruzarla. Si la tocas, yo creo que no pasa nada, no hay una ventaja clara. Pero para mí era más para mirar esa maniobra que lo que fue la salida de los pits. Aún así, si los comisarios no vieron nada y no se hizo énfasis en esta maniobra, yo creo que no hay ningún problema. Ya hablamos de Oscar Piastri, pero también hay que hablar de Max Verstappen. Yo creo que es otra de las carreras donde Max Verstappen, sobre todo el sábado en la clasificación, muestra por qué es un campeón del mundo. Se lo gana por una centésima de segundo la pole a Oscar Piastri. Después sucede la maniobra que sucedió en la primera curva, pero yo creo que es un Max Verstappen que no tiene techo, la verdad. No hay mucho más que hablar realmente de Max Verstappen. Un pilotazo. Año a año, carrera a carrera demuestra por qué es un 4 veces campeón del mundo. Y yo creo que el campeonato mundial este año, si no hay recuperación de Ferrari, si no hay una solidez, tensión directa de Mercedes de retar a los McLaren, yo creo que es el único piloto que lo puede hacer. Y digo piloto porque Red Bull con Yuki Tsunoda todavía no está para retar a McLaren, pero el único que lo puede hacer y lo está haciendo es Max Verstappen, de desafiar a Oscar Piastri y a Lando Norris. Yo creo que es otra de las carreras donde Verstappen queda con un buen resultado porque al final, si mantenía la posición con Oscar Piastri sin la sanción, termina condicionando la entrada de pits donde paga la sanción. Yo creo que hubiera sido difícil mantener a Piastri. Lo hubiera podido decir, lo hubiera podido hacer perfectamente porque es Max Verstappen, así de sencillo, pero tuvo un buen ritmo, no desentonó, no llegó lejos de McLaren. Ferrari tampoco llegó lejos con Leclerc de Verstappen y Oscar. Al final es 100% piloto lo que está haciendo Verstappen con ese Red Bull. Para mí tiene mucho mérito, muchísimo mérito, y no me voy a cansar. Yo creo que carrera a carrera lo repetiré. Cuando haya que criticarlo, se lo criticará también, pero bueno, es Max Verstappen. Y esta imagen, entrándonos en lo que es Ferrari, lo dice todo. Un Leclerc agotado físicamente. Al final declaró que el agotamiento físico que tenía no fue por las condiciones de Arabia Saudita, sino porque tuvo que luchar vuelta a vuelta con el SF25, con su Ferrari. Yo creo que eso es muestra de que Ferrari no está en su mejor punto, por lo menos para el manejo de Leclerc, mucho menos para el manejo de Lewis Hamilton. Yo creo que esto al final simboliza que Ferrari tiene trabajo por hacer. Leclerc que está pidiendo a gritos literalmente que lleguen esas actualizaciones y esperemos que sean actualizaciones que le ayuden. Hemos visto que hay actualizaciones que no le sirven de mucho a los autos. A Ferrari le ha sucedido en el pasado, de hecho le sucedió el año pasado en instancias muy similares a este, así que esperemos que las mejoras que vayan llegando por ahora no han sido de alto impacto, pero no han desentonado por lo menos y han ayudado más de lo que han perjudicado. Yo creo que esa es la dinámica que tiene que seguir Ferrari por el momento. Ahí está Leclerc levantando su trofeo de tercer lugar, un podio que es el primero de Ferrari esta temporada. Y hay otro dato, 44 podios, si no estoy mal, Charles Leclerc iguala a Fernando Alonso. Obviamente Charles ya tiene 1 o 2 temporadas más en la escudería Maranello. Son 2 pilotos que han sacado la cara por Ferrari. Realmente, incluso desde las victorias que han tenido en Monza, Fernando Alonso lo hizo una vez, Charles
Leclerc ya lo ha hecho 2 veces y son los últimos pilotos que no han logrado. Ha pasado Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen y no lo habían logrado, pero al final el campeonato no se basa en si ganas o no Monza, se basa en si ganas o no algo en el campeonato para Ferrari, bien sea de pilotos o de constructores. Yo creo que eso es lo más importante. Me está molestando un poco allá que se va la imagen del logo, pero bueno, la imagen de Hamilton sábado, esta imagen realmente era un video, era un clip donde sale Lewis Hamilton agitando la cabeza así diciendo no puede ser. Ven que en la clasificación Lewis Hamilton queda a un segundo del tiempo a Max Verstappen y es algo duro de digerir porque no solamente está a un segundo de Verstappen, sino que estaba a un tiempo bastante considerable de su compañero de equipo, que es la medida que los pilotos toman como referencia, como primera referencia, que es la del piloto que tienen al lado en su garaje. Y al final quería cerrar con esta foto. Para mí, y lo sostengo, realmente lo creo, para mí estos tres son los mejores pilotos que tiene a día de hoy la parrilla de Fórmula 1. Si hay personas que quieren meter a George Russell y quieren sacar alguno de estos, lo puede hacer sin problema. Russell está teniendo una muy buena temporada y es un muy buen piloto también. Hay personas que meterían a Lando Norris y sacarían alguno de estos. Yo realmente no lo veo así. Oscar Piastri, la verdad, aunque yo soy muy seguidor de Leclerc porque he seguido toda su carrera desde que estaba en kart, para mí lo que está haciendo Piastri es increíble y realmente se le veía desde la Fórmula 2 que tenía madera de campeón y sobre todo algo que le rescato mucho a Piastri es la frialdad que tiene y al fin y al cabo se traduce un poco en humildad porque sin hablar tanto, sin dar muchas declaraciones, hace lo que tiene que hacer, hace un buen trabajo, raramente tiene un mal fin de semana, cuando tiene los fines de semana bien y cuando está cómodo con su auto, cuando tiene el performance ahí, da los resultados. Para mí al final eso es lo que determina que un piloto sea bueno en Fórmula 1. Después hay gente que va a decir, no, pero Lewis Hamilton es mejor piloto, no, pero Fernando Alonso, gente que va a decir Carlos Sainz. Yo realmente sostengo que este podio de hoy son los tres mejores pilotos de la parrilla Fórmula 1. Realmente lo creo. Es una opinión al fin y al cabo y cada uno puede tener la que quiera. Y bueno, al final, campeonato de pilotos, Piastri queda líder del campeonato. Obviamente después no cambia mucho. No está tampoco muy holgado en ventaja. Son 10 puntos que le lleva a Norris, 12 puntos que le lleva a Verstappen y de ahí para abajo, bueno, Russell no está tan lejos realmente. De ahí para abajo sí, hay diferencia. Leclerc está a una diferencia considerable, más de 50 puntos en comparación a Oscar Piastri. Muy complicado, la verdad, ya recuperar esa ventaja, pero puede realizarse si Ferrari trae unas buenas mejoras y puede empezar a retar a los hombres de McLaren. Y yo creo que de ahí para abajo, bueno, ya se reparten un poco más los puntos. En el campeonato de constructores se va McLaren. La realidad es que se va McLaren y no es para menos. Realmente si Norris no hubiera tenido el accidente que tuvo en la Quali 3, muy probablemente hubiéramos estado hablando de otro 1-2 de McLaren, un equipo que tiene una dupla de pilotos y un auto top mundial. El equipo va a vencer claramente. Un Mercedes que no se escapa mucho, un Red Bull Racing, Max Verstappen Racing por el momento, aunque Yuki Tsunoda sí está colaborando mucho más, pero los puntos gordos lo está llevando Max Verstappen y es el que está carreando básicamente a Red Bull Racing y lastimosamente un Ferrari que está haciendo las cuentas bien, 110 puntos de McLaren. ¿Es remontable? Sí es remontable porque todavía estamos a 19, 20 carreras que faltan y yo creo que todo puede pasar dependiendo del performance de McLaren, de Red Bull, de Mercedes y de lo que haga Ferrari, obviamente. Todavía es algo posible, pero se va dificultando. Al fin y al cabo son 110 puntos entre dos pilotos. Es una misión bastante complicada, pero puede darse. Así que bueno, esa es mi opinión. Más adelante iremos viendo cómo calificamos, cómo hacemos las opiniones y esperemos que este video sí salga a flote. Vamos a ver. Siguiente es Miami. Gran premio bastante interesante. Tiene cosas que pueden pasar. No sé si las oportunidades de sobrepaso estén, pero esperemos que Miami, las actualizaciones que quiera llevar Ferrari, que le den una ventaja deportiva en performance a los de Maranello y que puedan estar luchando más arriba. Yo creo que a todo el mundo le hace bien y los fans de Fórmula 1 me darán la razón. Cuando Ferrari está luchando arriba, siempre hay buenas luchas. Es así. Así que bueno, esa es mi opinión. Abrazo.